La persona que más dolor le causa a uno en la vida no son ni su jefe, ni su expareja, ni siquiera sus propios padres. El verdadero generador de sufrimiento emocional es uno mismo, cada vez que permite que las acciones, palabras o comportamientos de los demás determinen su estado interno. Durante más de 4 décadas de investigación exhaustiva sobre la conducta humana y el acompañamiento de millones de personas alrededor del mundo, se ha comprobado que la gran mayoría de nuestro sufrimiento emocional, aproximadamente un 95%, es completamente innecesario y autoimpuesto. Hoy, en esta narración, se revelará un camino para liberarse de esa prisión invisible, construida cuidadosamente por las propias reacciones ante cada estímulo externo, mostrando cómo es posible transformar la percepción de los eventos cotidianos y adquirir una resiliencia emocional que nadie pueda quebrantar. Imaginen un escenario en el que cada palabra hiriente, cada crítica injusta o cada acción negativa de otras personas simplemente rebota en nosotros como gotas de lluvia sobre un paraguas, sin penetrar nuestra calma interior. No se trata de volverse insensible o emocionalmente distante, sino de desarrollar una fuerza interna tan sólida que se convierta en el arquitecto absoluto de su propia paz. Es un estado en el que uno decide qué emociones permitir y cuáles dejar pasar, donde los insultos pierden poder y las situaciones adversas dejan de generar tormenta interna. Mantenerse en esta perspectiva, hasta el final de la narrativa, revelará técnicas prácticas y ejemplos claros de cómo alcanzar este nivel de dominio emocional, transformando la vida de manera profunda y duradera. El relato comienza con una experiencia en un aeropuerto de Chicago, donde un hombre visiblemente furioso gritaba al personal de la aerolínea y golpeaba su maleta, rojo de rabia, mientras otro pasajero, enfrentando exactamente el mismo retraso e inconveniente, permanecía tranquilo leyendo un libro. La diferencia no radicaba en las circunstancias externas, idénticas para ambos, sino en la manera en que cada uno interpretó y respondió a la situación. Mientras aquel hombre se consumía en su ira, el otro eligió mantener la calma y la serenidad. Esta observación llevó a una revelación crucial: nadie puede hacernos enojar sin nuestro consentimiento. La ira es una elección, siempre lo ha sido, aunque en el momento pueda parecer inevitable. Este descubrimiento es la piedra angular de la transformación emocional: comprender que el control sobre las propias reacciones es absoluto y no depende del comportamiento ajeno. La ira, explicó, surge exclusivamente de expectativas incumplidas. Cada explosión de enojo se origina en la creencia de que el mundo o las personas deben actuar de cierta manera, y cuando no lo hacen, la frustración se convierte en ira. Esta comprensión cambia radicalmente la perspectiva sobre los conflictos cotidianos. No se trata de controlar a los demás, algo imposible, sino de gestionar las propias expectativas de manera inteligente. Por ejemplo, si un jefe llega sistemáticamente tarde a las reuniones, ajustar la expectativa para anticipar retrasos convierte cualquier llegada puntual en una agradable sorpresa y cualquier retraso en un hecho previsto, eliminando el impacto emocional negativo. Así, la transformación interna depende más de nuestra interpretación de los eventos que de los eventos mismos, liberando de forma gradual el peso de la frustración acumulada. Para consolidar esta enseñanza, se invita a reflexionar sobre 3 personas que provocan irritación constantemente en la vida del espectador: un compañero, un familiar, un amigo. Se plantea la pregunta esencial: ¿qué expectativas exactas se tienen sobre ellos que rara vez se cumplen? Al entender que los demás no existen para satisfacer nuestras expectativas y que cada individuo vive según su propia experiencia, toma decisiones y comete errores a su ritmo, se retira una enorme carga emocional. La historia de Margaret, una ejecutiva de 45 años exhausta de vivir en constante enojo por la actitud de su esposo, hijos y jefe, ilustra cómo aceptar esta realidad puede transformar la vida. Se le planteó imaginar cómo se sentiría si las personas no cambiaran nunca, lo que la llevó a comprender que la verdadera libertad emocional proviene de elegir conscientemente la propia reacción, en lugar de esperar cambios externos. 6 meses después,
Margaret regresó completamente transformada, un testimonio del poder de esta decisión interna. Ella no había cambiado de esposo, ni había alterado la personalidad de sus hijos, ni tampoco había modificado a su jefe o a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, algo mucho más profundo y transformador había ocurrido en su interior. Lo que había cambiado radicalmente era su forma de interpretar y dar sentido a los comportamientos de los demás. No se trata de conformarse con relaciones tóxicas o permanecer en situaciones abusivas, sino de enfrentar las pequeñas irritaciones diarias que, a menudo, se permiten alterar la paz interior de manera innecesaria. Estos momentos cotidianos, en los que las imperfecciones normales de quienes nos rodean nos afectan emocionalmente, son los que ofrecen la oportunidad de desarrollar un dominio interno, aprendiendo a reaccionar desde la conciencia y no desde la impulsividad. La verdadera libertad emocional surge cuando se comprende que la ira es una emoción inútil para resolver problemas y que su impacto negativo supera cualquier beneficio aparente. La ira, cuando se analiza detenidamente, nunca contribuye a encontrar soluciones. Por el contrario, nubla el juicio, deteriora las relaciones y afecta la salud física y mental. Es comparable a intentar conducir con el parabrisas empañado. No solo se dificulta alcanzar el destino, sino que se incrementa el riesgo de accidentes o decisiones equivocadas. Mantener la calma y preservar el equilibrio emocional permite acceder plenamente a la inteligencia, la creatividad y la capacidad de influencia positiva, optimizando la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos. Una técnica práctica y efectiva que ha transformado la vida de miles de personas consiste en lo que Brian Tracy denomina la pausa de 10 segundos. Antes de reaccionar ante cualquier provocación, respirar profundamente y contar mentalmente hasta 10, preguntándose únicamente cómo desea sentirse uno mismo al final de la situación, enfocándose en mantener la dignidad, la serenidad y la paz interior. Un concepto fundamental para comprender la dinámica de la ira es lo que Tracy llama el espejo emocional. Las personas no nos enfadan por sus acciones, sino porque reflejan aspectos de nuestra propia experiencia interna que aún no hemos trabajado. Por ejemplo, si alguien llega tarde y eso provoca molestia, se puede preguntar si existe en nosotros una dificultad similar con la puntualidad. Si alguien actúa con irresponsabilidad, se puede reflexionar sobre nuestras propias áreas de descuido o negligencia. Esta perspectiva no justifica conductas negativas, pero convierte cada conflicto en una oportunidad de crecimiento personal. Un ejemplo claro fue el de un CEO que se enfurecía cada vez que sus empleados mostraban falta de iniciativa. Al reconocer que él mismo había evitado riesgos por miedo al fracaso, empezó a interpretar la falta de acción ajena con comprensión y a guiar con empatía, transformando tanto su experiencia laboral como sus relaciones interpersonales. El principio más liberador de todos es asumir la plena responsabilidad de las propias emociones. Reconocer que cada persona es 100% responsable de cómo se siente significa también que tiene el poder absoluto de cambiar ese estado. Si el bienestar emocional dependiera de los demás, se estaría a merced de sus palabras, acciones y actitudes. Imaginen por un momento cómo sería la vida si las críticas, los insultos, la grosería o la indiferencia de otros no tuvieran efecto sobre su paz interior. David, un amigo que trabajaba en atención al cliente de una compañía de telecomunicaciones, experimentó esta transformación, inicialmente agotado y estresado por los constantes gritos de los clientes. Aplicó los principios de autocontrol emocional, desarrollando empatía y distanciamiento afectivo. Pronto no solo se sintió más sereno, sino que mejoró significativamente su desempeño laboral, ganó promociones y vio cómo su vida familiar también se estabilizaba, demostrando el poder de asumir la responsabilidad total sobre sus emociones. Cuando una persona logra asumir el control absoluto sobre sus emociones, no solo experimenta un bienestar interno mucho mayor, sino que también se vuelve más eficiente y efectiva en todas las áreas de su vida. La sexta lección fundamental para alcanzar este nivel de dominio emocional se basa en lo que Brian Tracy denomina la estrategia del observador.
Esta técnica consiste en dejar de identificarse como víctima de las propias emociones y aprender a observarlas desde un punto de vista externo y objetivo. En lugar de decir estoy enfadado, uno puede decir estoy observando que la ira está presente. La diferencia es sutil, pero trascendental. En el primer caso, la emoción nos posee, somos la emoción. En el segundo, existe una parte de nosotros capaz de analizar, estudiar y decidir cómo manejar ese sentimiento, transformando la experiencia emocional en un acto de conciencia y control. Para poner en práctica esta estrategia, se recomienda reflexionar sobre un evento reciente que haya provocado molestia o frustración. En lugar de revivirlo emocionalmente, se debe mirar la situación como un científico que estudia un fenómeno interesante. ¿Qué detonó la reacción? ¿Qué expectativas no fueron satisfechas? ¿Qué narrativa interna se construyó sobre lo que ocurrió? Al desarrollar esta capacidad de observación, se descubre que las emociones son transitorias, comparables al clima, vienen y van. Así como no nos identificamos con una tormenta que pasa por la ciudad, tampoco es necesario identificarse con la emoción que atraviesa nuestra conciencia, aprendiendo a aceptar su presencia sin dejar que nos domine, manteniendo la serenidad frente a los altibajos emocionales cotidianos. La séptima lección se centra en el poder de reinterpretar o reenmarcar cualquier situación. Cada experiencia puede ser percibida de múltiples maneras. La ira surge cuando elegimos vernos como víctimas, mientras que la paz se encuentra al escoger una interpretación que nos mantiene en control de nuestra experiencia. Por ejemplo, frente a una crítica severa, se puede reaccionar pensando que la persona nos ataca injustamente, lo que genera enojo, o bien reconocer que nos está ofreciendo información sobre cómo nos perciben, lo cual puede ser útil para el crecimiento personal, provocando curiosidad o incluso compasión al comprender que su comportamiento refleja su propia frustración o dolor. La habilidad de elegir la interpretación adecuada transforma cada interacción en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento emocional. Un ejemplo real ocurrió cuando Tracy recibió una crítica muy dura sobre uno de sus libros. Inicialmente sintió ira ante lo que percibió como un ataque injusto a su trayectoria y experiencia. Sin embargo, al aplicar sus propios principios, respiró profundo, hizo una pausa y decidió reinterpretar la situación como una oportunidad de examinar su trabajo con objetividad. Al releer el libro con ojos críticos, identificó áreas de mejora y utilizó la crítica constructivamente para perfeccionar su siguiente obra, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Esta práctica de reenmarcar situaciones difíciles demuestra cómo una percepción consciente y estratégica puede transformar obstáculos en oportunidades para crecer y fortalecer la resiliencia emocional. La octava lección está relacionada con la compasión hacia la ignorancia o el dolor de los demás. Las personas emocionalmente equilibradas comprenden que los comportamientos dañinos, groseros o imprudentes generalmente emergen de la inseguridad, la falta de habilidades emocionales o experiencias dolorosas de quienes actúan de manera conflictiva. Esto no significa justificar conductas abusivas, sino reconocer que quienes atacan probablemente están sufriendo más de lo que aparentan. Un ejemplo memorable fue cuando un asistente interrumpió agresivamente a Tracy durante una conferencia, gritando y descalificando su trabajo. En lugar de reaccionar con ira, Tracy preguntó con calma qué dolor subyacente estaba expresando aquel hombre, lo que derivó en un diálogo transformador que convirtió un ataque en una oportunidad de aprendizaje y sanación para todos los presentes, mostrando el poder de la empatía y la comprensión en la gestión emocional. La novena lección enfatiza que las personas felices se enfocan en soluciones, mientras que las infelices permanecen atrapadas en los problemas. La ira mantiene la atención centrada únicamente en lo injusto de la situación o en la frustración que generan los demás, sin acercar a ninguna resolución. La clave está en preguntarse inmediatamente, ¿cómo puedo resolver esto o mejorar la situación? Este cambio de enfoque permite canalizar la energía de manera constructiva, desarrollando creatividad, claridad y efectividad en la toma de decisiones.
Al sustituir la queja por la acción consciente, se transforma cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer la autonomía emocional y avanzar hacia los objetivos, demostrando que la paz interior es inseparable de la capacidad de resolver y actuar estratégicamente frente a los desafíos. Cuando una persona logra mantener la calma y enfocar su mente en la búsqueda de soluciones, su cerebro automáticamente comienza a generar ideas creativas y alternativas que antes permanecían bloqueadas por la ira y la frustración. Este enfoque permite observar los problemas con claridad y buscar opciones viables que antes parecían invisibles. Por ejemplo, si un compañero de hogar deja constantemente los platos sucios, se podría reaccionar con enojo repetidamente, lo cual no resuelve nada, o bien analizar la situación y desarrollar estrategias creativas, establecer turnos para lavar los platos, acordar que se laven inmediatamente después de cada comida, usar utensilios desechables temporalmente o incluso contratar ayuda externa de forma periódica. La clave está en que cuando la mente se centra en soluciones, siempre encuentra alternativas, mientras que si se concentra únicamente en el problema, se generan más motivos para frustrarse y permanecer atrapado en la irritación constante. La 10ª y última lección se centra en lo que Brian Tracy llama el escudo de la autoestima, un principio poderoso que protege a las personas emocionalmente fuertes frente a los ataques externos. Aquellos que desarrollan un sentido de valor basado en sus logros internos, en sus principios y en la integridad de sus acciones, se vuelven prácticamente inmunes a las críticas y comentarios negativos. La crítica externa puede ofrecer información útil, pero no puede destruir el valor intrínseco de quien posee claridad sobre su identidad y logros. Por ejemplo, si alguien hiciera un comentario absurdo, como decir que usted es un elefante, la respuesta emocional sería nula porque la persona sabe que eso no refleja la realidad. De la misma manera, tener una comprensión profunda y consciente de la propia valía neutraliza cualquier intento externo de desestabilizar la paz interior. Desarrollar esta fortaleza interior implica reconocer y documentar logros personales genuinos, no aquellos validados por otros, sino actos concretos que reflejan competencia, valentía, resiliencia y crecimiento personal. Esto puede incluir cómo se enfrentó a una situación complicada, la ayuda brindada a otra persona o cómo se superó un miedo significativo. Al reflexionar sobre estos logros regularmente, se construye una base sólida de autoestima que ninguna crítica externa puede socavar. La implementación práctica de estas lecciones requiere transformar la comprensión intelectual en hábitos automáticos, practicar la pausa de 10 segundos frente a la irritación, revisar el día para identificar oportunidades de mejora en el manejo emocional, y considerar a las personas irritantes como entrenadores gratuitos para fortalecer la inteligencia emocional. Este enfoque consciente y constante genera un cambio profundo en la percepción y respuesta frente a los desafíos cotidianos. Imaginemos el impacto de vivir con esta claridad emocional. Los días se vuelven más tranquilos, los conflictos pierden poder, y las relaciones se transforman porque las personas a nuestro alrededor saben que encontraremos calma, comprensión y soluciones, independientemente de su propio estado emocional. Los hijos observan y aprenden, los colegas confían en nuestra estabilidad y liderazgo, y la capacidad de mantener una perspectiva positiva en cualquier circunstancia permite enfrentar los desafíos con confianza y serenidad. Un ejemplo concreto es el caso de Sara, una mujer que, tras años de reactividad emocional y dificultades en su matrimonio, relaciones familiares y entorno laboral, aplicó sistemáticamente estos principios durante un año. Su transformación fue notable, su matrimonio se fortaleció, sus hijos buscaron su consejo sin temor a reacciones desproporcionadas, y en el trabajo ascendió a un puesto de liderazgo, mientras que, sobre todo, recuperó la sensación de control absoluto sobre su propia experiencia emocional, sintiéndose finalmente dueña de su paz interior. Pensemos en las dificultades como charcos de barro en el camino, su aparición es inevitable, pero la reacción depende completamente de quien camina. Se puede quedar maldiciendo y lamentándose por la suciedad, sintiéndose víctima de la situación,
o bien limpiarse los zapatos y continuar el camino hacia su destino. Cada elección de calma sobre ira, de comprensión sobre reactividad, de búsqueda de soluciones sobre culpa, actúa como un ejercicio emocional que fortalece el músculo de la resiliencia. Al igual que un músculo físico, cuanto más se practica, más se desarrolla y más resistente se vuelve. Los beneficios se manifiestan en todos los aspectos de la vida: mejor descanso, digestión equilibrada, sistema inmunológico más fuerte, relaciones interpersonales más sanas, productividad elevada y una profunda sensación de control y bienestar personal. Además, esta estabilidad emocional produce un efecto multiplicador. Quienes nos rodean perciben nuestra calma y aprenden a reflejarla, buscando consejo y apoyo en nuestra presencia serena. Imaginemos un año después de la práctica constante de estos principios. La persona ha desarrollado una capacidad asombrosa para mantener la serenidad emocional sin importar las circunstancias externas. Las relaciones se transforman, pues los demás saben que siempre encontrarán paciencia, comprensión y resolución, independientemente de su propio estado emocional. En el hogar, los hijos observan y aprenden, sintiendo seguridad y confiando en que pueden acercarse con cualquier dificultad. En el trabajo, la reputación de calma y sabiduría genera liderazgo natural, fomentando entornos donde los conflictos se gestionan con racionalidad y respeto. La versión alcanzada de uno mismo no es una fantasía, sino un resultado concreto de práctica diaria, de decisiones conscientes y de consistencia, que permite enfrentar los desafíos con claridad, equilibrio y fortaleza interna, convirtiéndose en un modelo de estabilidad emocional para todos los que lo rodean. Un ejemplo concreto de esta transformación es la historia de Roberto, quien aplicó estos principios en circunstancias extremadamente difíciles. Su padre, crítico y emocionalmente abusivo, estaba gravemente enfermo de cáncer, y Roberto asumió el papel de cuidador principal. Frente a la tensión, el estrés y la carga emocional constante, en lugar de dejarse consumir por la frustración, practicó la pausa consciente, la reestructuración de expectativas y la observación de sus propias emociones. Con el tiempo, no solo logró mantener la calma y la compasión frente a la situación más exigente, sino que también fortaleció su resiliencia, mejoró su capacidad de tomar decisiones equilibradas y transformó una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento personal. Así, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la elección consciente y la práctica sistemática de estas habilidades pueden convertir cualquier desafío en una plataforma para la fortaleza emocional y la paz interior duradera. Roberto le escribió: Brian, durante 40 años he cargado con un profundo resentimiento hacia mi padre. Cada visita al hospital se convertía en una batalla emocional intensa, un enfrentamiento interno entre el dolor del pasado y la realidad presente. Sin embargo, decidí que estos últimos meses serían distintos. Decidí poner en práctica todo lo que había aprendido sobre el control emocional, sobre cómo no dejarse arrastrar por las viejas heridas ni por los patrones de reacción automática que me habían definido durante décadas. En lugar de responder a sus comentarios ofensivos con ira, empecé a observar a un hombre asustado ante su propia mortalidad. En lugar de enredarme en las dinámicas de siempre, mantuve mi centro emocional firme, cultivando paciencia, comprensión y compasión incluso en momentos que antes habrían despertado rabia y resentimiento. Lo que Roberto descubrió fue extraordinario. Su calma consistente y su compasión silenciosa comenzaron a transformar la manera en que su padre lo percibía y lo escuchaba. En las últimas semanas de vida de su padre, lograron mantener conversaciones más profundas, auténticas y significativas de las que habían tenido en décadas enteras. Su padre, finalmente, se disculpó por años de dureza emocional y distancia. Si hubiera reaccionado con la ira de siempre, escribió Roberto, habríamos perdido la oportunidad de esta sanación mutua. Mi decisión de mantener el control emocional no solo transformó la relación en estos últimos meses, sino que me otorgó una paz interior que nunca creí posible.
Esta experiencia es un ejemplo vivo del poder de dominar nuestro mundo emocional. Al hacerlo, no solo se cambia nuestra propia experiencia, sino que también se crea espacio para que otros sanen y crezcan emocionalmente. Cuando se llega al final del aprendizaje sobre el control emocional, se comprende algo fundamental. La verdadera transformación no ocurre únicamente en momentos dramáticos o extraordinarios, sino en los instantes aparentemente insignificantes y cotidianos. Es en esos pequeños momentos, cuando tu pareja habla con un tono irritante, cuando tu hijo adolescente revuelve los ojos, cuando un cajero es grosero, o cuando alguien invade tu carril sin avisar, que se ejercita la fuerza emocional. Cada vez que se elige responder con calma y consideración en lugar de con reactividad, se está realizando una repetición emocional, un entrenamiento interno que fortalece la resiliencia. Así como un músculo físico no se construye sin práctica constante, los músculos emocionales se desarrollan enfrentando los retos cotidianos que la vida presenta una y otra vez. La práctica diaria de estas habilidades transforma la percepción de las dificultades. Cada persona difícil se convierte en un entrenador personal de la fortaleza emocional, cada situación estresante en una oportunidad para demostrar cuánto se ha fortalecido interiormente. Las personas que dominan estas habilidades desarrollan además un sentido del humor compasivo sobre la naturaleza humana. Observan las reacciones desproporcionadas de los demás ante pequeños incidentes y lo ven con ternura y comprensión, nunca con superioridad o crueldad. Alcanzar este punto significa experimentar lo que llamo la libertad final, la capacidad de ser completamente uno mismo, mantener la dignidad en cualquier circunstancia y servir o amar desde un lugar de fuerza y no de necesidad emocional. Esta libertad permite tomar decisiones con claridad, construir relaciones profundas y ser un líder confiable bajo presión. Más importante aún, permite despertar cada mañana con gratitud genuina por la vida, consciente de que se poseen las herramientas internas para manejar cualquier desafío. Para integrar esto en la vida diaria, Roberto desarrolló una rutina de visualización y reflexión. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, se tomaba 5 minutos para imaginar un día ideal desde el punto de vista emocional, visualizaba cómo abordaría cada interacción con calma, cómo resolvería posibles conflictos manteniendo su centro emocional y cómo finalizaría el día sintiéndose orgulloso de sus decisiones y reacciones. Cada noche, antes de dormir, identificaba al menos un momento en el que había mantenido la calma frente a la provocación, celebrando estos pequeños triunfos como evidencia de su crecimiento. Con esta práctica constante, aprendió que no se trataba de eliminar las emociones, la ira, la frustración o la decepción son partes naturales de la experiencia humana, sino de responder a ellas conscientemente, elegir la curiosidad en lugar de la irritación, buscar soluciones en lugar de reaccionar con impulsividad, y adaptarse creativamente a la decepción en lugar de sucumbir a ella. De esta manera, cada emoción se convierte en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento interior. La emoción puede estar presente, intensa y vívida, pero la clave está en ocupar siempre el asiento del conductor de la propia vida. Esto es especialmente relevante cuando se tienen hijos, ya que ellos no aprenden únicamente de las palabras que escuchan, sino principalmente de cómo perciben nuestras acciones y reacciones frente a los desafíos cotidianos. Cuando un niño observa a su padre o madre mantener la calma bajo presión, interioriza que la serenidad es posible incluso en circunstancias difíciles. Cuando lo ve enfrentar problemas buscando soluciones en lugar de culpas, está recibiendo herramientas vitales que le servirán para su propio desarrollo futuro. Los hijos de padres emocionalmente equilibrados crecen con una ventaja inmensa, poseen modelos internos sobre cómo gestionar el estrés, resolver conflictos y mantener relaciones saludables, lo cual es uno de los regalos más valiosos que se pueden brindar. Es fundamental recordar que la maestría emocional es una verdadera travesía, no un destino final al que se llega de repente. Habrá días en los que se logre actuar con perfección, siguiendo todos los principios aprendidos, y habrá otros en los que se olvidará todo y se reaccionará de manera automática.
Esto es completamente normal y forma parte del proceso de aprendizaje. Lo crucial es no ver estos errores como evidencia de incapacidad o como señales de que siempre se será igual. Cada fallo debe ser tratado como una valiosa información. ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué se podría hacer diferente la próxima vez? ¿Qué aspectos específicos se pueden fortalecer? Cada error se convierte en una oportunidad para refinar y mejorar el sistema emocional, del mismo modo que un profesor no es quien nunca falla, sino quien aprende más rápido de sus errores. A medida que se desarrollan estas habilidades, la vida empieza a atraer a personas diferentes hacia uno. Los individuos dramáticos y emocionalmente reactivos tenderán a alejarse, ya que no encontrarán en nosotros el combustible que necesitan para alimentar sus conflictos. En cambio, comenzaremos a atraer a personas más equilibradas, positivas y enfocadas en el crecimiento personal. Esta transición puede resultar desconcertante al principio, especialmente si se ha estado rodeado de los mismos tipos de relaciones durante años, pero es esencial confiar en el proceso. Las relaciones basadas en el drama y la reactividad emocional nunca son saludables. Las relaciones fundadas en respeto mutuo, crecimiento y comunicación madura resultan mucho más satisfactorias y duraderas. Además, desarrollar estas habilidades no implica convertirse en alguien sumiso ni permitir abusos. Al contrario, el control emocional permite establecer límites claros y firmes desde un lugar de serenidad, enfrentar comportamientos inaceptables sin crear conflictos innecesarios y defender valores propios sin atacar los ajenos. Seguir este camino permite descubrir recursos internos previamente desconocidos. La capacidad de mantener la calma ante situaciones que antes provocaban explosiones emocionales genera una confianza silenciosa, basada en la certeza de que se puede enfrentar cualquier desafío emocional. Esta seguridad se refleja en todos los aspectos de la vida. Se toman decisiones más inteligentes sin paralizarse por miedo a la crítica, se persiguen metas ambiciosas con equilibrio ante éxitos y fracasos, se construyen relaciones más auténticas y profundas, y se alcanza una mayor eficacia profesional al tomar decisiones difíciles sin que la emoción interfiera. La creatividad florece porque la mente no está distraída por conflictos internos. En esencia, se convierte en la mejor versión de uno mismo, y esta versión tiene un impacto positivo en todos los que forman parte de nuestra vida. Antes de finalizar, es vital hacer un compromiso personal. Durante los próximos 30 días, practicar la pausa de 10 segundos cada vez que surja la irritación. Es un compromiso pequeño, pero profundamente transformador, que fortalece la capacidad de asumir compromisos mayores consigo mismo en el futuro. Quien llega hasta aquí muestra hambre de crecimiento, de no permanecer víctima de las circunstancias, de buscar más de la vida y, sobre todo, más de sí mismo. Esa hambre de desarrollo personal es un activo invaluable que debe alimentarse y protegerse. En un mundo donde la mayoría se queja de su situación sin actuar, elegir este camino significa asumir responsabilidad personal, perseguir la transformación consciente y recorrer la senda del verdadero crecimiento emocional. Es un camino desafiante, sí, pero es el único que conduce a la auténtica libertad interior y a una satisfacción profunda en la vida. Regularmente, se comparten estrategias avanzadas, herramientas prácticas y principios atemporales diseñados para ayudar a cualquier persona a alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su vida. Cada enseñanza está cuidadosamente elaborada para ofrecer recursos concretos que se pueden aplicar de inmediato, generando cambios positivos y tangibles en la experiencia cotidiana. Para no perder ninguna de estas valiosas lecciones, se recomienda activar las notificaciones, de manera que cada nuevo video llegue directamente y sin demora. Estas herramientas no solo transforman la manera en que uno interactúa consigo mismo y con los demás, sino que también proporcionan un marco sólido para enfrentar situaciones desafiantes con inteligencia emocional, claridad y serenidad. La implementación constante de estos principios permite un crecimiento sostenido y una evolución personal evidente. Además, compartir este conocimiento amplifica su impacto.
Al enviar este contenido a alguien que pueda beneficiarse, se ofrece un regalo invaluable, un familiar que lucha con la ira, un amigo que se siente atrapado por las circunstancias o un colega que necesita desarrollar mayor inteligencia emocional puede encontrar en estas enseñanzas la guía para transformar su vida. Cada acción de compartir no solo ayuda a esa persona, sino que contribuye a construir un mundo más comprensivo, donde más individuos eligen la empatía sobre el juicio, y la cooperación y la construcción de puentes reemplazan la hostilidad y la confrontación. Este efecto multiplicador muestra cómo la transmisión del conocimiento y la práctica de la inteligencia emocional no solo cambia vidas individuales, sino que puede influir positivamente en comunidades enteras, fomentando un entorno social más equilibrado y consciente. Antes de finalizar, es crucial reflexionar sobre la responsabilidad personal que cada uno tiene sobre su vida emocional. Cada individuo posee la capacidad de decidir quién será a partir de este momento y cómo reaccionará ante los desafíos diarios. Se puede optar por permanecer reactivo, permitiendo que las acciones y palabras de otros dicten el estado emocional propio, viviendo como víctima de las circunstancias, o se puede elegir convertirse en el maestro de su mundo interno, en el arquitecto de su propia experiencia emocional, convirtiéndose en una fuente de calma, sabiduría y seguridad para todos los que lo rodean. Las decisiones tomadas en los minutos siguientes a la exposición de este conocimiento determinarán la persona que se será en los años venideros, porque la transformación verdadera siempre comienza con una elección consciente seguida de acciones pequeñas pero consistentes. La vida misma, los vínculos personales y las relaciones profesionales esperan que cada persona tome esta decisión y asuma la responsabilidad de su crecimiento emocional. Los hijos necesitan modelos de estabilidad emocional, los socios y colegas requieren referentes capaces de mantener la calma y tomar decisiones inteligentes bajo presión, y la propia vida profesional se beneficia de alguien que responde con equilibrio en situaciones complejas. Sin embargo, lo más importante es que cada persona merece liberarse de la prisión emocional creada por reacciones automáticas, merece despertar cada día sintiéndose en control de su vida, con la paz profunda que surge de saber que nada externo puede arrebatar su equilibrio interior. Esta libertad no es un logro futuro ni depende de condiciones externas, está disponible aquí y ahora, con una decisión consciente de tomar el control y transformar la vida por completo.